ósea? ¿Saben en qué consiste? ¿Tienen idea de lo que es la mesuración ósea? ¿Tienes idea de qué es la mesuración? La mesuración ósea básicamente va a ser la medición de las extremidades inferiores. ¿Ya? Puede haber una asimetría de extremidades inferiores por dos razones. Básicamente, una puede ser por escoliosis. Una escoliosis puede hacer que la cadera se ponga asimétrica y puede dar la impresión de que el paciente tiene asimetría de extremidades. ¿Ya? La asimetría de extremidades puede ser también causa de escoliosis. Entonces, en un paciente que tiene escoliosis, tengo que evaluar la posibilidad de que este paciente tenga asimetría de extremidades. ¿Ya? Y en un paciente en el que yo vea asimetría de extremidades, tengo que descartar la posibilidad de que ésta tenga una escoliosis. ¿De acuerdo? Entonces las dos van a ir. ¿Ya? Puede haber otras situaciones, por ejemplo, pacientes que sufren traumatismos, sobre todo niños. Puede haber compromiso del cartílago articular. Como ustedes recuerdan, habían clasificaciones, ¿no es cierto?, en las cuales valorábamos el compromiso del cartílago de crecimiento. Su compromiso daba este problema, de que una de las extremidades pudiera no desarrollar adecuadamente y quedarse acortada respecto a la otra. En niños se medita mucho sobre la posibilidad de hacerles tratamiento quirúrgico, es decir, ponerles placas y tornillos endomedulares o placas, ¿no?, a nivel de la cortical. ¿Por qué razón? Porque los huesos de los niños están en constante crecimiento. Entonces la presencia de una placa o clavos y tornillos van a limitar el crecimiento de esa extremidad. Por tanto, podría darse el caso de que si a un niño yo le pongo una placa en el antebrazo, podría darse el caso de que el otro antebrazo quede más largo que el que tiene la placa. ¿Ya? Hace poco no había una denuncia de un paciente que no le habían puesto, según los familiares, no le habían operado, era un niño, y había desarrollado una pseudoartrosis, un arqueamiento del antebrazo. Y ustedes saben que la pseudoartrosis es consecuencia de una mala inmovilización. Y no solo eso, es también consecuencia de que el paciente no siga las indicaciones. Entonces los niños nunca van a tener pues el brazo inmovilizado por más que tú quieras tenerlo. Pero tampoco puedes operarlos, porque como consecuencia puede traer el acortamiento de esa extremidad. Entonces cuando un traumatólogo tiene a un niño al frente, tiene esos problemas. Lo opero, si lo opero puede quedar acortada la extremidad y la mamá al final va a ir a denunciarme, ¿no?, a quejarse. O no lo opero y va a ser una pseudoartrosis, igual al final va a ir a denunciarme. O sea, de una u otra forma el paciente, la mamá va a quejarse, no va a decir que ha sido una mala praxis o lo que, bueno, habitualmente dicen, ¿no? Entonces, una valoración objetiva del tamaño de las extremidades es la mesuración ósea. ¿Ya? ¿En qué consiste? Existen varias formas de medir. Fíjense acá, esta línea negra representa la placa detectora, el chasis. Cuando ustedes alguna vez, bueno, todos han tomado una radiografía de tórax al ingresar, nosotros les piden un examen físico, ¿no? Un examen, ¿les piden radiografía? No. ¿No les han hecho examen? Bueno, yo recuerdo que nos hacían todos esos exámenes físicos. Entonces, ¿qué haces? Hay un cassette, un chasis, que normalmente es de este tamaño, y otros pequeñitos, ¿ya? Pero hay unos especiales, incluso cuando no hay ninguna necesidad de esto, en el que el chasis es largo, ya se extiende de extremidad a extremidad, debe haber también unos 50, 2 metros. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo tengo un chasis largo, el tubo de rayos X primero incide a nivel de la cabeza femoral. Tomo una radiografía, corro el tubo y luego a nivel de la articulación de la rodilla, corro y tomo una placa a nivel del tobillo. Y luego me va a salir una radiografía de toda la extremidad, de ambas extremidades. Estas placas
normalmente tienen medidas, están separados en centímetros. Ya. Esa no la tenemos acá. Acá cómo se han adecuado. Agarran una placa, fíjense, agarran una placa. Los tubos de rayos X tienen como un modulador, ya tienen como una perilla con la que tú regules la cantidad de rayos X que va a caer y la zona que vas a irradiar. Entonces acá fíjense, es como que hubieran abierto la perilla y irradia un área mayor que en esta zona. ¿Se dan cuenta? Acá el área irradiada es solo la cabeza femoral y parte de la diástasis proximal del fémur, ¿cierto? Luego, ¿qué hago? Muevo esta misma placa a la altura de la rodilla y en la parte media hago que el tubo queme o pase la rodilla y produzca la imagen en la parte media de la placa. En esta primera parte irradió esta parte superior, ¿no es cierto? Acá. En la segunda toma utiliza esta parte y en la tercera utiliza el tercio inferior. Entonces es una misma placa que estoy quemando por partes. En la primera toma el tercio superior, en la segunda toma el tercio medio y en la tercera toma el tercio inferior. ¿De acuerdo? Entonces es así como habitualmente se hace la mesuración ósea. ¿Ya? Otra forma de tomar con la misma placa esta es poniendo el tubo a nivel de la rodilla, abriendo el foco de tal forma que llegue hasta el tobillo y hasta la cabeza femoral o el cóndilo femoral. Entonces vamos a tener parámetros para evaluar esto, para evaluar la diferencia. Puede ser normal una diferencia entre extremidades que vaya de 1 a 5 milímetros. Si medimos acá las extremidades de todos ustedes, podrían algunos tener diferencia entre extremidades de 1 milímetro, de 2 milímetros. Algunos pueden tener 3, 4 milímetros y algunos llegar a 5 milímetros. Se podría considerar como normal. Pasado los 5 milímetros hasta los 20 milímetros, el tratamiento es ortopédico. O sea, a esos pacientes ustedes les van a entregar plantilla, ¿no es cierto? Les van a poner plantilla, ¿no? Para corregir esa asimetría. Si la diferencia entre extremidades es de 20 a 50 milímetros, el tratamiento ya va a ser quirúrgico. Y si la diferencia es más de 50 milímetros, el tratamiento es quirúrgico. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que habitualmente tienen dudas, ¿no? En lo que habitualmente tienen problemas cuando nos consultan, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia? 4 milímetros. Yo no doy tratamiento, pero yo he leído que es, pues, a los 4 milímetros tú tienes que darle tratamiento ortopédico, no tienes que operar. Y pasados los 5 milímetros, bueno, tratamiento ortopédico hasta los 20 milímetros. Si pasan los 20 milímetros, el tratamiento es quirúrgico. Y si es menos de 5 milímetros, yo puedo decirle, señora, tranquila, eso es aceptable. El niño puede estar con 3 milímetros de diferencia y no hay ningún problema, no le va a producir mayores problemas. Si va a ir de 5 a 20 milímetros, le va a producir una escoliosis. ¿No es cierto? El paciente va a producir una escoliosis producto de la simetría de las extremidades. ¿De acuerdo? Por eso es importante. Y eso es lo que se obtiene cuando se hace mesuración ósea. Esto se obtiene cuando se utiliza esa placa larga que hemos visto. Esta es la imagen que se obtiene. No esperen encontrar esto. ¿Ya? No esperen encontrar en un hospital del país. ¿Ya? En el seguro no tenemos. Yo he trabajado en el seguro acá, en el seguro Lima no tenemos. En el Instituto del Niño en San Borja tampoco teníamos eso. ¿De acuerdo? Porque en vez de hacer la placa cuesta un montón de dinero. Esa placa que les he mostrado cuesta un montón de dinero. Y mesuración no se hace pues todos los días. Se hace muy de vez en cuando. Entonces no sale rentable para la institución comprar una placa de esas. ¿Ya? Tienen su reglita, como les he dicho, para medir. Está dividido en centímetros. ¿Ya? ¿Cómo es que se va a valorar? Fíjense. Cuando tienen la regla es sencillo, pues, ¿no? Voy a medir cuánto mide de extremo a extremo, ¿no?
y voy a determinar dónde es la simetría, ¿no? Tengo que determinar, la simetría puede producirse a nivel del muslo, en el fémur, o puede producirse a nivel de la pierna. Entonces, para actuar, para darle tratamiento, yo debo determinar dónde es la simetría. La simetría es producto de una alteración en el tamaño a nivel del muslo, o es una alteración del tamaño a nivel de la pierna. Yo debo especificar eso. Y en base a eso, obviamente, les van a dar el tratamiento. ¿Ya? Cuando tengo la regla es sencillo, pues, ¿no? Hago un trazo acá. Trazo una línea acá. Trazo otra línea acá. Igual acá. Trazo una línea. Y a nivel de la cabeza. Acá se lo veo. Vamos a ver mejor la anterior. Entonces, voy a trazar líneas pues que vayan de la articulación del tobillo, ¿no es cierto? La articulación tibio-astragalina, de ese espacio. Otra que vaya, puede ir del espacio entre el fémur y la tibia, o puedo coger, si quiero, el proceso espinoso de la tibia. ¿De acuerdo? Si cojo el proceso espinoso como referencia, en el lado derecho, también debo cogerlo en el lado izquierdo. Y el punto de referencia tiene que ser el mismo. Y arriba voy a coger la cabeza de fémur como referencia. ¿Ya? Entonces, en ambos lados tiene que ser el mismo punto de referencia. Y es así como voy a determinar pues, la diferencia, ¿no? Acá puedo ver, para eso me va a servir esto, pues, ¿no? Porque fíjense acá, esta cabeza femoral está un poco más arriba que esta otra. ¿Se dan cuenta, no? Entonces voy a medir de acá a acá. ¿Cuánto habrá acá? Y de acá hasta acá, ¿cuánto habrá? Entonces acá diré, pues, habrá pues 31 y acá habrá 30 milímetros. En este caso hablamos de centímetros, 30 centímetros, ¿ya? Dimensión muy pequeña, ¿cierto? Vamos a hablar. Luego acá voy a medir, y acá habrá pues 15 centímetros, y acá habrá pues 24. Entonces, de manera objetiva, yo voy a determinar dónde está la diferencia, dónde está la simetría. Porque visualmente podría decir de que el problema es a nivel de muslo, ¿no es cierto? Pero cuando mido ya tengo el dato objetivo, ¿no es cierto? ¿Dónde está la simetría? Y cuando yo hago una visión general, puedo decir que la extremidad derecha es de menor tamaño que la izquierda, pero a causa de una asimetría a nivel de la pierna. ¿Cierto? Para eso sirve la mesuración. La mesuración es causa de escoliosis y la escoliosis es causa de una aparente asimetría. O sea, paciente que tiene mesuración ósea, o sea, paciente que tiene una escoliosis, yo tengo que medirle las extremidades. Porque podría ser causa de la escoliosis una asimetría de extremidades. Voy a solucionar la escoliosis poniéndole talones, ¿no es cierto? Taloneras, prótesis, ¿no es cierto? Entonces, todos los pacientes que tengan escoliosis tienen que hacerse su mesuración. Puede haber causas quirúrgicas, ¿no? Secuelas traumáticas que puedan hacer que la extremidad sea cortada, ¿no es cierto? En adultos se puede acortar porque un fragmento óseo se tenga que sacar porque haya sufrido necrosis, ¿no es cierto? En niños básicamente va a ser por compromiso del cartílago de crecimiento. Entonces, como les he dicho y vuelvo a recalcar, el cartílago de crecimiento es un dolor de cabeza para los traumatólogos. Una fractura en niños es un dolor de cabeza para los traumatólogos, porque si lo opero me van a reclamar porque no ha crecido la extremidad. Si no lo opero me van a reclamar porque el niño no ha hecho estabilidad y ha producido una pseudoartrosis. De cualquiera de las formas, la posibilidad de que me reclamen va a estar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, la mesuración es que ahí va a jugar. ¿No? ¿Cómo es que voy a medir? Ya les hemos mostrado, si yo tengo en la placa
larga, voy a coger la cabeza, el borde de la cabeza del fémur hacia la articulación entre la tibia y el astrada. Voy a medir y bueno, si tengo una de esas tablas, la diferencia va a ser sencilla, ¿no? Va a ser fácil, cualquiera lo va a poder hacer. Otra forma de medir, también utilizando esa misma placa, es cogiendo la cabeza del fémur y me voy hacia el borde interno de la articulación de la rodilla, en ambos lados, ¿no? En ambos lados. Hago una medición del fémur y hago otra medición de la pierna, o del muslo y de la pierna, ¿cierto? Igual acá, una medición del muslo y otra medición de la pierna. La clave es que los puntos de referencia tienen que ser los mismos. Ya los puntos de referencia deben ser los mismos. Algunas veces nos preguntan, ¿pero cuál es tu punto de referencia? El que vea mejor yo una placa. Ese es el que elijo de punto de referencia. O por ahí podría yo ver los procesos espinosos un poco asimétricos, entonces no los considero. Prefiero considerar el borde inferior del cóndilo femoral. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto es lo que vamos a obtener de las placas que les he mencionado. Las placas que les he mencionado me van a dar este resultado. O sea, cuando ustedes pidan una radiografía de mesuración, o sea, les van a mandar esto. No les van a mandar las placas que les he mostrado. Acá solo un lugar hace una placa que te lo saca completa, porque tiene un software especial para sacarlo. Lo junta y el tecnólogo que hace eso también ha investigado un poco y lo saca bien. Pero el resto te lo van a mandar así. Es ahí donde tú vas a tener que determinar la simetría entre ambas extremidades. Entonces la medición va a ser muy parecida a la que hemos realizado en una placa completa. Voy a coger el borde de la cabeza femoral y me voy a ir en este caso hacia el proceso espinoso, ¿no es cierto? Igual acá, borde con proceso espinoso. Y luego la otra medida va a ser del proceso espinoso hacia la articulación del tobillo, igual en este punto. Y voy a medir por la diferencia, ¿no?, el que va a existir entre ambas extremidades. La otra que realizan es esta, ¿no? Del borde de la cabeza femoral hasta el borde o hasta la articulación del tobillo, igual en el otro lado. Esta me va a dar una diferencia general. Supongamos que acá yo encuentro un valor de 30 y acá encuentro un valor de 32. Voy a decir que la extremidad inferior es 2 centímetros más grande que la extremidad, o el lado izquierdo es 2 centímetros más grande que el lado derecho. Entonces, ¿cuánto es eso? La diferencia es de 20 milímetros, ¿no es cierto? En este caso, voy a encontrar, pongamos que es el mismo paciente, ¿ya? Voy a encontrar una distancia de 40 milímetros. Y acá voy a encontrar una diferencia de 50 milímetros. Acá voy a encontrar 30 milímetros. Y acá voy a encontrar 40 milímetros. Entonces, ¿qué voy a decir ahí? Que va a darme también la misma diferencia, ¿no es cierto? Acá hay 10 milímetros arriba y 10 milímetros abajo, ¿no es cierto? La diferencia es de 20 milímetros. Acá, ¿cuánto hay? 10 milímetros de diferencia. Y acá, ¿cuánto hay? 10 milímetros de diferencia. Pero ¿qué pasaría si acá es 40 milímetros y en este caso es 50 milímetros? En una primera parte el problema era a nivel del fémur y de la pierna, ¿no es cierto? En esta parte, ¿dónde es el problema? En la pierna, ¿no es cierto? Eso me indica de que la simetría se debe a que tiene problema en la longitud de la pierna izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, es así como yo voy a poder identificar la causa. Le preguntaré pues qué ha pasado, si ha tenido una fractura o simplemente por algún motivo se ha cortado esa extremidad, ¿no es cierto? Muy bien, es para eso que sirve la mesuración ósea.
Muy bien. Sencilla la solución, ¿no?